esta tarde a las 7:30 de la tarde se presentaba en el Hotel Palace de Madrid el nuevo libro de Nieves Herrero. Por cierto, gran compañera y muy trabajadora. Es un libro sobre la vida de Carmen Cervera. Se llama La Baronesa, una vida de novela. Este libro comenzó hace 4 años. Era la biografía de Carmen Cervera. Ella, Carmen Cervera, Tita, llamó un día a Nieves Herrero y le dijo que quería que escribiese su historia. Nieves Herrero, la biografía anterior que escribió, para ponernos en el contexto y saber que Carmen Cervera nunca da puntas sin hilo, era que ella escribió la biografía de Carmen Franco. Carmen Franco, la hija del dictador, del general, nunca había hablado a la prensa del corazón, ni a ningún tipo de prensa. Jamás. Y fue Nieves Herrero la que escribió la biografía de Carmen Franco. Pues Tita llama a Nieves, le dice que le interesa que ella sea la persona que escriba su historia y durante 3 años están trabajando juntas. Por medio de la pandemia, que hay un receso. Y hay un momento, de decir, y esto es la pregunta que esta noche le hemos hecho a Nieves Herrero, porque Tita un día desaparece de la vida de Nieves. Trabajan juntas durante 2 años y medio, tienen muchas confidencias, pero un día Nieves llama a Carmen Cervera y no le coge el teléfono. Insiste y no le devuelve ninguna llamada. Hace unos días, y también esta noche en el Palace, le he vuelto a decir que sí había algún tipo de coincidencia en el momento en el que Carmen Cervera no le coge el teléfono a Nieves Herrero con el momento en el que Carmen Cervera hace 5 o 6 meses se sienta en el programa grabado de Risto Mejide, en el Chester, Viajando con Chester, y unos días antes se ceba una pregunta, que fue una pregunta incómoda, de la vida más personal de Carmen Cervera y que quizás también sea personal de otro miembro de su familia. Y coincide que cuando sucede ese cebo de ese programa durante una semana, Carmen Cervera desaparece de la vida de Nieves Herrero y del libro que le encargó a Nieves Herrero. Nieves Herrero tiene que transformar esa historia, esa biografía, en una novela, porque ya no estaba autorizada. Fue su editorial la que le dice a Nieves, si no es una biografía, es una novela, de que se llame La Baronesa, una vida de novela. Yo no sé si aquí, en este tema que es tan puntilloso, porque esto es una pregunta que yo le hago a Nieves, si coincide el tema de Risto Mejide, ella sí me dijo que sí. Ella me dijo que sí había una coincidencia en el tiempo, no sabes el día, la hora, pero que en el momento que se produce ese cebo, ese anuncio de que en la entrevista de Carmen iban a salir cosas muy, muy íntimas, es cuando se produce la ruptura con la periodista. Tan íntimo puede ser, Almudena, que le diese miedo a Carmen Cervera, sin conocer a Carmen Cervera, que no la tienes que conocer, sino desde el punto de vista legal. Que ella dijese, si no es mío, ¿cómo voy a contar? El tema, muy sencillo, por si no lo explico suficientemente bien. El tema tiene que ver con la maternidad subrogada, algo que contó Carmen Cervera. Carmen Cervera tiene 3 hijos. El primero es Borja, que es un hijo reconocido por Jenny Thyssen, aunque después se supo que era Manolo Segura, porque lo dijo Carmen Cervera. Y 16 años después tienen a otras 2 niñas, que ella reconoció que era maternidad subrogada. ¿Por qué pudo tener tanto miedo Almudena, Iván o David? Pues la verdad es que tampoco lo entiendo. No entiendo muy bien, primero, no entiendo esa ruptura por ese motivo, porque era algo que obviamente tendría que salirse de una biografía, y era una biografía de su vida, obviamente tenía que salir. Pero también hay otra cosa que me llama poderosamente la atención, y es que yo entiendo que antes de empezar a trabajar sobre un libro biográfico y una biografía autorizada, tendrían que tener algún tipo de contrato, de permiso firmado para poder escribir sobre ella. Entonces, aunque en un momento determinado cortas digamos, esa relación o esa fluidez fluidez no, porque ya dejó de haber ningún tipo de relación. A mí me parece raro que no haya habido ningún tipo de previamente algún tipo de contrato, algún tipo de acuerdo, algo que autorizase a Nieves Herrero a escribir y a publicar esa historia, que era una biografía autorizada. Y luego tampoco comprendo ese miedo, porque obviamente era la maternidad subrogada de Tita Cervera, creo que es un tema público. No, es un tema público. Entonces, pues bueno, tampoco ella al final, si es autorizada, va a contar lo que considere oportuno o hasta un determinado límite.
entiendo. Voy Lo a cual no lo sé. voy a lanzar una cosa tanto a Iván como a David, que no tengo la respuesta, ¿vale? Yo no tengo la respuesta. Imagínate que claro, pues tengo que poner el mismo género para no perderme yo. Que Almudena es madre por maternidad subrogada. Y vamos a imaginarnos que hay un acuerdo verbal en el que tú, que eres su sobrino, por ejemplo, eres el padre. Pero eso nunca se ha contado. Es decir, es una cosa que tú le haces el favor para que tu semen sea el que fecunde a los óvulos que sean de Almudena, o sea, de una madre gestante, sean. ¿Quién tendría más derecho para hablar de esos hijos o esa hija? ¿La madre, que la ha reconocido, o tú, David? A ver, aquí es una Es cuestión. decir, perdona, Almudena, que es la madre, podría hablar de ti, que eres su sobrino o su hijo, por ejemplo. Yo entiendo que es una cuestión estrictamente privada que afecta a los dos y que la legitimación para poder hablar cada uno de ellos de forma independiente sí que es cierto que es una vivencia personal suya y podría tener amparo en el derecho a la libertad de expresión, pero desde el punto de vista incluso hasta ético o moral, yo creo que salvo que los dos estén de acuerdo en poder contar eso, los dos tendrían cuanto menos esa obligación moral o ética de respetar la privacidad del otro. No, pero es una privacidad de dos. Claro, esa es la cuestión. Para mí eso sí es relevante. Es decir, si nosotros llegamos a un pacto tácito para hacer una determinada cuestión y los dos nos comprometemos a que eso no pueda trascender o no trascienda, eso debe ser para siempre, no por el hecho de que alguien quiera contarlo.